Buenas tardes. En primer lugar, quería expresar mi más sincero agradecimiento al comité organizador por haberme permitido participar en este congreso. Y luego, pues, trataré de exponer en el tiempo que se nos ha dado de un cuarto de hora las líneas maestras, líneas clave de la discusión que ha habido, discusión doctrinal que ha habido en España en torno al tema propuesto, que es, como ha dicho el presidente de la mesa, el del delito fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de capitales. La relación que cabe establecer entre el delito fiscal y el blanqueo de capitales se mueve en dos sentidos que están relacionados entre sí, como vamos a ver hacia el final de la ponencia, pero nosotros nos ocuparemos del segundo. El primero tiene que ver con la tributación de las ganancias ilícitas, es decir, si sería posible cometer un delito fiscal sobre la base de ganancias que provienen de un delito previo de blanqueo de capitales, y este es un tema en torno al cual la jurisprudencia en España ha venido estableciendo una serie de criterios o de pautas orientativas. Pero nosotros, aunque lo retomaremos hacia el final, nos ocuparemos, sin embargo, de la cuestión justo inversa, es decir, si el delito fiscal puede ser un delito o una actividad delictiva previa, antecedente, en el sentido de lo exigido por el tipo penal del blanqueo de capitales. Bien, en último término vamos a ver que la resolución de esta cuestión tiene que ver con criterios dogmáticos, en mi opinión, sobre todo con la cuestión de si entre ambos delitos, en el caso concreto, cabe establecer un concurso de normas o, por el contrario, un concurso de delitos. Al mismo tiempo, tiene que ver también con cuestiones de política criminal, porque el blanqueo de capitales es probablemente el prototipo de un delito que se ha ido expandiendo cada vez más, que ha dado lugar a, en cierto modo, un desbordamiento de los principios constitucionales que rigen el derecho penal, incluso en su propia tipificación, que tomada al pie de la letra puede dar lugar a soluciones verdaderamente disparatadas, y también al mismo tiempo tiene que ver con las presiones internacionales para convertir este delito en un delito de recogida, en un delito cada vez más expansivo. Bien, para entender un poco por qué se ha generado este debate en España, es preciso examinar un poco cuál ha sido la evolución legislativa y también el análisis que ha hecho la jurisprudencia en torno al mismo, la jurisprudencia sobre todo del Tribunal Supremo. Bien, en la actualidad y como consecuencia de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, el tipo penal del artículo 301, apartado 1, en el primer párrafo, reza como sigue, y que voy a leer para poder entender un poquito mejor la cuestión que analizaremos. Dice así: el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, ojo, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice, ojo también a este punto de la redacción, ahí pone coma, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Bien, con esta ley se introduce una cuestión que es muy relevante en el análisis del problema al que nos enfrentamos, que es la introducción del autoblanqueo. Es decir, la persona que comete la actividad delictiva previa necesaria para integrar el tipo puede ser la misma que comete el delito de blanqueo.
Y por lo tanto, respecto al delito fiscal, se plantea si quien comete un delito fiscal, fraude fiscal, y si esto puede ser así en todas sus modalidades o no, esa misma persona puede, de manera subsiguiente, cometer un delito de blanqueo de capitales. Al respecto, antes de la reforma que les he mencionado del año 2010, la opinión dominante era que no podía ser así porque los actos subsiguientes al delito fiscal quedarían, aplicando la solución del concurso de normas, consumidos en el delito previo, en este caso en el delito fiscal, aplicando el principio de consunción que en el Código Penal español está regulado en el artículo 8º, regla 3ª. Bien, esta lógica de entender el derecho penal, de resolver este problema, era una lógica en la cual el aprovechamiento posterior de lo obtenido con el delito fiscal, de las ganancias, digamos, obtenidas mediante la no tributación conforme a la ley, se entendía que formaba parte del agotamiento y, por lo tanto, de una fase del delito no relevante para el derecho penal, impune, y se partía además de que lo contrario, la lógica contraria, podría suponer la vulneración del principio non bis in idem. Sin embargo, existía un acuerdo de pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo del año 2006 que admitía la posibilidad de aplicar un concurso de delitos en algunos supuestos. Bien, lo primero que hay que aclarar, que claro, tanto los instrumentos internacionales de todo tipo, que luego citaremos con algo más de detalle, como sobre todo la introducción expresa del autoblanqueo en el Código Penal, rompe con esa tendencia, con esa manera de ver las cosas, y toda la argumentación trata de imponer el punto de vista contrario. Es decir, que el delito fiscal, como cualquier otro, puede ser un delito antecedente a efectos del blanqueo de capitales y que entre ambos podría aplicarse en cada supuesto un concurso de delitos. Sin embargo, la evolución también de la propia legislación sobre el delito de blanqueo de capitales en España, que ha sido tan enormemente expansiva en las formas de tipificación, ha llevado a que la jurisprudencia, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015, haya tratado de acotar los excesos a los que se podía llegar por esta vía, y ha dicho esta sentencia que el artículo 301 solo tipifica una modalidad de conducta que consiste en realizar actos encaminados, en todo caso, a ocultar o encubrir bienes de procedencia delictiva o ayudar al autor de esta actividad a eludir la sanción correspondiente. Y dice además el Supremo, con esta interpretación más restrictiva, evitamos excesos como los de sancionar por autoblanqueo al responsable de la actividad delictiva antecedente por el mero hecho de adquirir los bienes que son consecuencia necesaria e inmediata de la realización de su delito. Y aquí señala además que dentro de esta idea se entraría también la de considerar al blanqueo como la mera utilización del dinero correspondiente a la cuota impagada en un delito fiscal para gastos ordinarios, sin que concurra finalidad alguna de ocultación ni se pretenda obtener un título jurídico aparentemente legal sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa, que es lo que constituye la esencia del comportamiento que se sanciona a través del delito de blanqueo. Es decir, que el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación correctiva del alcance del autoblanqueo, que para algunos es una interpretación contra legem, puesto que, como hemos podido observar previamente al leer el tenor literal del precepto, el legislador no parece haber querido redactar el tipo en este sentido, ¿no?, sino que más bien lo interpretaba como conductas
lo redactaba en el sentido de conductas alternativas. Bien, entre tanto, en España hubo una reforma que afectaba a los delitos fiscales en el año 2012, en cuya exposición de motivos el legislador señaló en esta reforma de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social que uno de los objetivos de la misma era evitar la denuncia ante los juzgados de aquellos obligados tributarios que han regularizado de forma complementaria, completa y voluntaria su situación tributaria. Bien, es un poco largo de explicar, pero en la exposición de motivos de esta ley, el legislador español hizo algo que no debe hacer normalmente un legislador, y es entrar a formular consideraciones, formulaciones de tipo dogmático. El legislador español en esta reforma entendió que la regularización tributaria debería ser entendida como una especie de elemento negativo del tipo que, en palabras más o menos parafraseando, no lo voy a leer aquí porque es un cuarto de hora y no tengo tiempo para más, parafraseando el legislador, decía que la regularización tributaria suponía una vuelta a la legalidad, pero no solamente una vuelta a la legalidad sin más, sino una vuelta a la legalidad que era algo así como el reverso del delito fiscal, una especie de elemento negativo del tipo. Bien, todo esto conducía a la idea de que el legislador español tenía en mente la idea de que alguien que comete un delito fiscal y después se acoge podía acogerse a la amnistía fiscal que propuso el legislador para captar toda una serie de dinero, ¿no?, que no había sido declarado, no estuviera, digamos, de alguna manera condicionado por la idea de que aquel que se regularizaba su deuda tributaria pudiera verse amenazado por la correspondiente denuncia por un delito de blanqueo. Y esto llevó al legislador a querer reformular la naturaleza dogmática de la regularización tributaria, que como tal siempre había sido interpretada y debe seguir siéndolo como una causa de levantamiento de la pena, es decir, una medida que se analiza dentro de la categoría de la punibilidad y que nada tenía que ver, como el legislador parecía sugerir, ni con la tipicidad ni con la antijuridicidad. Bien, pero lo importante era que con ello el legislador transmitía la idea de que efectivamente el delito fiscal podría ser considerado un delito antecedente a efectos del blanqueo de capitales. Lo cierto es que el razonamiento no tenía sentido, porque una deuda regularizada no solamente cancela la infracción tributaria, sino también las responsabilidades penales que de dicha conducta pudieran haberse derivado. Bien, no puedo entrar, digamos, en detalle en estas cuestiones, pero lo que sí me gustaría, en los minutos que me quedan, es exponer cuáles han sido los argumentos principales de una y otra posición que les mencionaba al principio. Los principales argumentos respecto a la solución del concurso de normas, que en mi opinión sigue siendo una solución respetuosa con los principios penales, eran en primer lugar que la cuota tributaria no declarada no podía considerarse una ganancia ilícita, al menos en esa modalidad de cometer un delito de defraudación tributaria. La cuota tributaria no declarada no podía ser considerada, digamos, proveniente de actividad delictiva alguna, puesto que esa cuota ya está o ya estaba previamente en el patrimonio
de la persona que supuestamente comete el delito fiscal y no proviene, por tanto, de actividad delictiva alguna, sino de la actividad profesional de que se trate. Bien, frente a esto, en la doctrina ha habido también mucho debate, se ha contrapuesto la idea del patrimonio afecto a un fin y que, por lo tanto, también en este caso, según los partidarios de que también en este caso puede hablarse de actividad delictiva antecedente para el blanqueo, entienden que también en este caso puede decirse que se trata de un dinero que proviene de actividad delictiva. Lo cierto es que con ello se tensiona mucho también el propio principio de legalidad, el principio de taxatividad penal. Bien, este sigue siendo uno de los principales argumentos que también fue utilizado en un voto particular de una famosa sentencia del año 2012, conocida como la sentencia del caso Ballena Blanca, en el que efectivamente el autor de este voto particular, el magistrado Antonio Torres del Moral, defendía que en este caso no puede hablarse, en el caso de la cuota tributaria no declarada, de actividad delictiva antecedente en la medida en que no proviene, como digo, esa cuota no declarada de actividad delictiva previa. Otro de los argumentos más importantes manejados, ya voy terminando, es el del autor y su acción. Es decir, preguntarse si en estos casos puede hablarse de un autoencubrimiento impune, es decir, de si realmente el autor tiene sentido que se aproveche del beneficio de la actividad delictiva anterior y que, por lo tanto, en virtud de un autoencubrimiento impune, de alguna manera permanezca dentro de lo que es la lógica del delito ya previamente realizado, sin que por ello se vuelva a castigar por un delito posterior, que en este caso sería el de blanqueo. Y por último, la idea clave es la de los actos copenados y la vulneración del no bis in idem o del non bis in idem si se operara en sentido inverso, es decir, si se operara en el sentido de pensar que el aprovechamiento de los beneficios de la actividad delictiva anterior pudieran constituir a su vez otro delito, en este caso el de blanqueo. Bien, sin embargo, ya digo que todos los instrumentos de carácter internacional, incluso alguna mención legal específica en el ámbito de la prevención y represión del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mencionan expresamente también en el ámbito europeo que el delito fiscal puede ser o es actividad delictiva antecedente a efectos del blanqueo, sosteniendo con ello la posición del concurso de delitos entre uno y otro. Bien, 2 minutos solo para decir que en realidad, en mi opinión, aparte de posiciones matizadas que también se han sostenido sobre este asunto y que pasan primero por la delimitación del margen del autoblanqueo, se habla de un autoblanqueo verdadero y uno falso en la medida en que el blanqueo opere solo sobre las ganancias que provienen, en este caso, por ejemplo, de lo no declarado, es decir, del delito fiscal, o bien generen otras nuevas para introducirlas en el mercado, como es con la apariencia de legalidad, como es propio del delito de blanqueo, y también en la línea de aplicar también para resolver este problema la misma doctrina del Tribunal Supremo relativa
a la tributación de ganancias ilícitas que les mencionaba al principio y que pasa por manejar una serie de criterios en torno a la carácter más o menos directo o la vinculación directa entre la actividad delictiva previa y la posterior, así como al castigo por vía de multa en el primer caso de la totalidad de esas ganancias. Bien, aparte de esas posiciones matizadas, la idea principal, en mi opinión, es que a pesar de las tendencias del derecho comparado y de las declaraciones de los organismos de carácter internacional, los principios penales básicos deben observarse, los principios dogmáticos de la teoría del delito, también para resolver esta serie de cuestiones que no pueden, solucionarse sin distinciones en función de los casos, sino que habrá que ver en cada caso, esa es mi idea principal, si corresponde aplicar un concurso de normas o un concurso de delitos. Sin que esté esta última opción totalmente descartada, desde luego, en línea de principio, lo que no puede olvidarse es que podríamos incurrir en la vulneración del principio ne bis in idem y, por lo tanto, estar vulnerando el principio de legalidad o, en su caso, de proporcionalidad en la respuesta penal si castigamos por delito de blanqueo el mero aprovechamiento del resultado del delito previo, en este caso el delito fiscal. Bueno, muchísimas gracias por su atención.